Hola a todos, espero estén muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los procesos para tomar decisiones desde la optimización de procesos, de fenómenos o de cualquier tipo de evento dentro del marco de la industrialización o dentro del marco de lo que implicaría tomar decisiones frente a una organización. Vamos a desarrollar este ejercicio con un complemento en Excel, se llama Solver, y también haremos uso en un siguiente video de la programación a través de Google Colab para desarrollar básicamente la técnica que nos permite optimizar tanto para maximizar o para minimizar una decisión, que es la programación lineal, que es básicamente un conjunto de tareas o de métodos o técnicas que nos permiten resolver estos problemas de decisión con respecto a cómo yo puedo optimizar, ya sea para maximizar, por ejemplo, la utilidad, como el ejemplo que vamos a llevar a cabo hoy, o si pensamos en minimizar, por ejemplo, los costos de producción dentro de una organización o el tiempo en la producción, etcétera. Entonces, la primera connotación que quería hacer es que nosotros podemos pensar en que la programación ayuda a resolver problemas de funciones lineales de dos o más variables, como estamos viendo en la ecuación que les estoy presentando. Hay una función que depende de x y y, que estaría dada por la ecuación 3x menos 6y más 2, ¿sí? Esta ecuación simplemente es un ejemplo pedagógico de lo que implicaría poder resolverse a través de la programación lineal y funciones o ecuaciones similares a las que vamos a generar, que dependen claramente del contexto y la problemática que estamos tratando de resolver. Entonces, nosotros en términos de ingeniería industrial buscamos siempre una producción eficiente, es decir, que podamos garantizar que generemos, por ejemplo, producción de un producto final con la misma cantidad de materia prima o insumos o energía o con menos de estos materiales. Entonces, siempre buscamos la optimización, ya sea para maximizar o minimizar, pero repito, esto podría caber dentro de cualquier contexto para nosotros mejorar o establecer una mejora minimizando costos, por ejemplo, o maximizando utilidades al final dentro de cualquier organización. Así que bueno, en este contexto les daba el ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero maximizar eh, mi producción de diferentes cultivos dentro de una producción de alimentos, la pregunta sería cuánto debería producir de un cultivo o del otro para que al final yo tenga la mayor utilidad. Sin embargo, uno diría, bueno, pues está muy fácil, ¿no? Simplemente voy a revisar quiénes tienen menores costos y mayores utilidades a la hora de vender, ¿cierto? Sin embargo, aparecen restricciones, que es lo que vamos a ver en la aplicación del ejemplo. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en dos cultivos, llamémoslo papaya, llamémoslo piña, como van a aparecer en el ejercicio, nosotros tenemos que convertir y definir que X y Y, por ejemplo, que para este caso puntual estamos hablando de dos cultivos que queremos sembrar, pero necesitamos saber cuáles o en qué proporciones yo debería generar la siembra y cultivo de cada uno de estos cultivos para que me genere al final mayor utilidad o ganancia después de hacer la venta. Entonces, X y Y pues aparecerían como variables porque es lo que queremos encontrar para poder nosotros maximizar nuestra utilidad. Entonces, yo les decía, el tema es que aparecen elementos, primero que hay que determinar qué función es lo que yo necesito hacer, es decir, necesito maximizar o necesito minimizar, ¿cierto? Un, un determinado, una determinada variable, maximizar utilidades o ventas o minimizar costos o tiempo o materia prima, etcétera, etcétera. Entonces, para ello aparecen muchas restricciones y es que la producción no es solamente, si estamos hablando en este ejemplo de generar siembra de cultivos, no solamente necesitamos el área o la capacidad máxima de área,
¿cierto? Para poder allí establecer el cultivo, si no tenemos que tener presente qué cantidad de agua o fertilizantes necesitamos para ello y qué tan limitados estamos nosotros frente a ese sistema productivo. Entonces, bueno, para ello vamos a establecer un ejemplo en donde hay que considerar claramente cuando hablamos de programación lineal, esas variables que yo voy a optimizar, que en este caso sería X y Y, o el cultivo de papaya o el cultivo de piña, qué cantidad de cultivo yo debería sembrar para obtener al final la mayor utilidad, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta las restricciones, cantidad de agua, fertilizantes, abonos, hasta también la restricción de la cantidad de área que puedo yo llegar a sembrar. Entonces, hay que tener muy presente esos elementos. Entonces, ahora nos vamos al ejemplo de aplicación. Vamos a considerar que hemos sido contratados en una empresa agropecuaria para ayudar a tomar la siguiente decisión. Los terrenos de uso agrícola tienen una vocación para el cultivo de papaya y piña. Es decir, nos están diciendo acá, bueno, hay que considerar el hecho que ya se estableció que los terrenos que se tienen, podemos allí sembrar por las condiciones del clima o del suelo, etcétera, papaya y piña. Productos que generan una utilidad de 8 millones para la papaya y 9 millones por hectárea respectivamente. Pero cuentan con una disponibilidad de agua de 540 litros, apenas hay 540 litros disponible por la oferta de agua que se tiene sobre el área o la cantidad de almacenamiento de agua que se tiene. Aparecen las restricciones, ¿no? Pues están diciendo, bueno, podemos sembrar papaya y piña y las utilidades son 8 millones y 9 millones para la piña respectivamente. Pero bueno, necesitamos agua. Ahora, solamente tenemos 440 litros de agua, solamente tenemos 500 kilogramos de abono y solamente tenemos 800 libras de fertilizantes. Aparecen tres restricciones iniciales, una, dos y tres. Si se conoce que para sembrar papaya y piña se necesitan de agua 6 litros de agua para sembrar una hectárea de unidades de papaya y 9 litros por unidad de papaya. También se conoce que de abono, y estos datos son simplemente pedagógicos, de abono se requieren 5 y 10 kilogramos respectivamente, es decir, 5 kilogramos de abonos para la unidad de papaya y 10 kilogramos de abono para la unidad de piña. Y de fertilizante, nos dicen que son 10 para la papaya por unidad de papaya y 8 libras de fertilizante que se necesitan para establecer una unidad de papaya, perdón, de piña en este caso. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas hectáreas se deberían sembrar de cada producto? Es decir, ¿cuánta debería yo sembrar al final, cierto? De papaya y qué cantidad de hectáreas de piña yo necesito sembrar, ¿cierto? Entonces, esa es la pregunta en las condiciones actuales para obtener la mayor utilidad. ¿Cuánto de papaya y cuánto de piña? Para que al final yo obtenga la mayor utilidad, ¿cierto? Esto está dado en pesos. Ahora, ¿el tema cuál es? Que yo diría, no, pues yo voy a pensar solamente en piña porque es donde más utilidad se tiene. Sin embargo, hay que considerar elementos como que allí es donde más se utiliza agua o es donde más se utiliza abono. Entonces yo tengo que irme a utilizar herramientas o métodos numéricos de optimización para lograr determinar, y más aún cuando tenemos herramientas que nos facilitan mucho el procesamiento de los datos para llegar a obtener esta información. Entonces lo que nos están diciendo acá
es claramente lo que acaba de señalar, son, digamos, los datos iniciales para entender el ejercicio y ahora nos vamos a ir a Excel para entender cómo podemos procesar esta información y hacerla mucho más útil. Entonces, em, lo primero que vamos a hacer es irnos a un Excel. Vamos a manejar 5 pasos muy rápidos para lograr desarrollar este ejercicio. Em, ya están viendo mi Excel, aquí está el mismo ejercicio que acabamos de desarrollar. Lo que vamos a llevar a cabo ahora es estos pasos muy sencillos. Paso número 1, básicamente nos están preguntando cuáles son los requerimientos de la producción en las unidades que nos han dado. Entonces nos están preguntando, bueno, tenemos determinados recursos, ¿cierto? Cada uno de ellos utiliza por unidad de producto cierta cantidad y aquí nos están diciendo, bueno, ¿cuál es el recurso disponible que se tiene? ¿Cierto? Entonces, para ello yo voy a empezar a llenar los datos. Aquí arriba me dice, necesito de agua en la piña, perdón, en la papaya de agua, 6 y 9 litros para la piña. Luego me dice, para el abono o en el abono, necesitamos 5 eh, kilogramos para el producto de papaya y 10 para la piña. Y luego finalmente me dice de fertilizante, necesitamos 10 libras para la papaya y 8 libras para la piña. Y por aquí vamos a poner lo que está disponible, es decir, nos están diciendo que se tiene disponible 540 litros de agua, 500 kilogramos de abono y 800 libras de fertilizante. Entonces, voy a poner estos límites o el recurso que está disponible para este ejercicio. Serán 540 de agua, 500 kilogramos de abono y 800 libras de fertilizante. Y me dicen la utilidad que se está generando por cada uno de estos productos. Me dicen que son 9 millones, perdón, 8 millones para la papaya y 9 millones de pesos para la piña. Entonces, ahora lo que tenemos que pensar en el paso número 2, luego ya haber puesto ya los requerimientos de producción, es las restricciones que se tienen. En este caso puntual nos están pidiendo o nos están diciendo, bueno, hay que organizar muy bien, eh, primero cuál sería lo que se va a gastar, ¿cierto? Vamos a ponerle acá gasto total, ¿sí? ¿Cuánto se va a gastar de agua? Pero ese gasto de agua va a estar restringido claramente a, mm, a la cantidad al final, tanto de papaya y piña, que se va pues a optimizar. Entonces, el valor que va acá el gasto total, pues va a estar dado por ejemplo, para el agua, va a estar denotada. Recuerda que aquí este tercer paso es donde yo ya desarrollo el ejercicio y obtengo unos valores que me va a predecir nuestro solver con la utilidad que tiene a la hora de optimizar. Y aquí nos va a dar la utilidad final. Y luego damos la conclusión de acuerdo a lo que obtenemos de acá. Entonces, lo que necesitamos entender es que aquí nos va a dar un valor, nos va a decir, por ejemplo, va a ser 35 y va a ser 85 de piña. Entonces, estos valores de acá van a, van a generar una influencia sobre el gasto total. Si yo digo, por ejemplo, voy a poner un dato acá, que al final la conclusión es que tenemos que sembrar 45 hectáreas de papaya y 50 de piña para ganar una mejor utilidad. Entonces, el gasto total de agua va a estar dado por qué. Nosotros sabemos que para la papaya, aquí estamos hablando del gasto total de la papaya en agua, sería 6, ¿cierto? Por eh, las hectáreas de papaya, ¿cierto? Yo voy a fijar este valor porque resulta y pasa que ese no se va a cambiar, esa celda de ahí, más el gasto de la piña en agua, que serían 9
la cantidad de hectáreas, que sería esta de aquí abajito, que implica ese valor. Le voy a dar Enter y me da un valor. Sin embargo, tenemos que tener presente que estos valores yo me los acabo de inventar simplemente para que vean por qué hay que multiplicarlo con esos valores de ahí. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a hacer es lo mismo tanto para el abono y el fertilizante. ¿Listo? Entonces, vamos a pensar en la misma ecuación, ¿sí? Pero cuando yo lo arrastre, estos valores van a cambiar, ¿sí? O sea, va a bajar. Estaba antes acá y ahora va a bajar acá si yo lo arrastro una vez, ¿sí? Lo arrastré, lo voy a dar clic y se van a dar cuenta que ya se movió todo. Sí, bueno, aquí cometí un error porque no fijé este último valor, que es el J 18, perdón, 17, que sería esta celda de acá. La voy a fijar, pues simplemente lo ponen delante, le dan F4 o sencillamente ponen el signo pesos antes y después de la letra. ¿Listo? Y de esa manera ahora sí queda fijo. Ahora lo voy a arrastrar hasta acá, ya tengo el valor. Entonces, importante acá, que nosotros entendamos que esto es simplemente un ejemplo que dice, esto aquí no hay valores todavía, lo voy a quitar y lo voy a quitar. ¿Listo? Ahora, las hectáreas de papaya, pues va a ser igual a lo que se predica acá, ¿no? A esta celda de acá. Y igual las hectáreas de piña, pues a lo que se va a predecir acá después con la implementación de Solva. ¿Listo? Y aquí lo que vamos a establecer es claramente cómo van a estar las restricciones. Es decir, yo establezco, por ejemplo, acá. Yo digo, bueno, acá lo que tenemos es que el valor que aparezca acá o el gasto total, pues no puede ser mayor a la disponibilidad que se tiene, ¿cierto? Tiene que ser máximo, máximo podemos gastar 440 o menos, ¿cierto? Igual pasa con el abono, igual pasa con el fertilizante. Entonces, lo que yo voy a decir acá es que ese valor, o sea, ese valor que está acá, no puede ser, o bueno, tiene que ser menor o igual a nuestro recurso disponible, ¿cierto? Y lo arrastra. Igual pasa con las demás dos variables siguientes. El abono y tanto el fertilizante, el valor que aparezca acá, pues tiene que ser menor o igual a esto que tenemos acá, que es el recurso disponible. ¿Listo? Entonces, ¿qué otra información tenemos? Bueno, lo único que tendríamos que poner acá, dejar en claro es que estos valores de la piña y de la papaya, pues no pueden ser, o deben ser más bien mayores o iguales a cero, ¿sí? Porque no, si no nos sale por ahí un número negativo, entonces simplemente vamos a dejarlo claro. ¿Listo? Entonces, aquí lo pongo como igual que cero y listo. Bien, entonces aquí ya hemos puesto las restricciones que nos pide el ejercicio. Ahora, lo que vamos a determinar, pues, es ya el cálculo que nosotros necesitaríamos. Bueno, para ello, lo que vamos a hacer es, primero, antes que nada, hacer la instalación del Solver, que es un aplicativo, pues, que es muy útil para lo que estamos haciendo. Y lo vamos a hacer a través de archivo. Venimos a la opción de información, perdón, a opciones. Es la parte de opciones. Venimos donde dice avanzadas, perdón, complementos. Y venimos a esta opción que dice aquí abajito, administrar complementos en Excel. Vamos a ir a la opción de ir. Y aquí nos va a aparecer pues, varios complementos muy útiles para análisis de datos, pero vamos a seleccionar Solver, que es la herramienta que le ayuda a resolver y optimizar ecuaciones mediante el uso de métodos matemáticos. ¿Listo? Entonces vamos a darle a aceptar. Vamos a esperar que cargue. Aquí está haciendo el cargue aquí abajito. Eh, y listo. Ya
tiene que aparecer, venimos a la opción de datos y por aquí al ladito donde dice análisis les debe aparecer ya esta opción de solver. ¿Listo? Entonces, para ello, o más bien antes de desarrollar esto, lo que tenemos que complementar para obtener finalmente, decir, bueno, ¿cuánto nos vamos a ganar? Pues es simplemente multiplicar lo que se predice, o sea, que esto es lo que vamos a predecir, estas dos celdas de acá, esto lo vamos a multiplicar por la utilidad. Entonces, al final yo digo que el valor máximo que yo voy a obtener, ese valor máximo que yo voy a obtener, va a ser igual a la utilidad de por unidad de papaya por la cantidad de hectáreas que se obtenga, más la utilidad de piña por la cantidad de hectáreas de piña que se van a sembrar al final. Y listo. Y ahí me da la opción. Entonces, vamos a utilizar ahora sí Solver. Ya hemos hecho, digamos, lo más complejo. En realidad, lo que ya viene es simplemente procedimental, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es utilizar el Solver. Vamos a darle clic. Entonces, eh, yo me paro acá, bueno, sin querer en realidad, voy a cancelarlo. Me paro aquí en donde necesito la función objetivo, donde le voy a decir que tiene que maximizarlo. Me paro acá, sobre esa celda, que acabé yo de configurar, le voy a dar en Solver y a ver cómo cuadro este por acá, para que se pueda observar. Bueno, por acá creo que nos da. Entonces, lo que le vamos a decir ahora es que nosotros Eh, ya aquí donde vamos a establecer el objetivo, ya hemos dicho que es esta celda de acá. Esto que es donde nos va a generar la utilidad máxima que se puede obtener con estas condiciones ya de restricciones y los requerimientos de producción. Luego le vamos a decir, bueno, ¿dónde necesitamos que se desarrolle? Bueno, primero, ¿qué se va a establecer? En este caso, sería maximizar. En otro ejemplo, más adelante podemos desarrollarlo, donde necesitamos minimizar un objetivo, que serían costos o tiempo o materia prima, pues utilizaríamos esto que dice min. ¿Listo? Pero en este caso sería max. ¿Listo? De máximo. O eventualmente uno necesitara un valor exacto que llegue hasta allí, pues también lo podríamos poner. Entonces, ahora, lo que me dice es cambiando las celdas variantes. Es aquí donde yo voy a seleccionar las celdas, ¿sí? Yo voy a seleccionar las celdas que quiero predecir que son estas dos. ¿Listo? Vengo acá, le vengo de nuevo acá, le doy esta opción y listo. Y ahora lo que voy a desarrollar acá en sujetos a las restricciones, pues este mismo recuadro que nosotros ya elaboramos. Entonces, para ello le vamos a dar a agregar. Entonces yo le digo, bueno, yo eh, necesito agregar esta primera restricción. Yo digo, bueno, estos tres son iguales en las restricciones. Ya yo le establecí aquí el símbolo que debería estar. Por defecto me salió, si no lo buscamos. Y luego le digo, bueno, ¿cuáles serían las restricciones? Serían estos de acá. ¿Listo? Simplemente estoy pasando las restricciones eh, que hemos establecido ya en la tabla aquí a nuestro sol. Le damos a aceptar y aquí ya nos estableció esa información. Le voy a agregar otra porque nos faltó lo de las hectáreas. Entonces voy a seleccionar estos dos porque igual el símbolo pues va a cambiar. Ahora sería este de acá, ¿cierto? Mayor o igual. Y las restricciones pues que sean diferentes a cero. ¿Listo? Le voy a dar a aceptar y ya tengo las dos restricciones. Ahora, lo único que yo voy a hacer es cambiar el método de resolución. Vamos a utilizar este que dice simplex. ¿Listo? Vamos a, pues se relaciona con la programación lineal, que es lo que estamos viendo. Y listo. Y yo le voy a dar resolver. Y él me va a decir que encontró una posible solución. Le voy a dar a aceptar. Y listo. He encontrado la solución más óptima si quisiera maximizar las utilidades en este ejercicio. Entonces, la conclusión, ¿cuál sería? Para maximizar
la utilidad según las restricciones locales, técnicas y los requerimientos establecidos. Necesito sembrar 68,6 hectáreas de papaya y 14,3 hectáreas de piña. ¿Listo? Esa sería la conclusión que terminaríamos dando de este ejercicio. Muy bien, en el siguiente video desarrollaremos este mismo ejercicio, pero con Python, específicamente para poder ver mucho más fácil un modelo ya construido en un lenguaje de programación. Muy bien, pues hasta aquí dejaríamos esta explicación.